Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy el pastor Pablo Rodríguez Marchante. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Lo hago a través de la plataforma YouTube por mi canal, Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Cada viernes a las 8 de la noche salgo al aire con un tema del diario vivir que es aplicable lo mismo a creyentes que no creyentes. Si después de usted ver el programa le agrada, pues dé un like. Si no se ha suscrito, suscríbase. Y por favor, comparte con otras personas para alcanzar a más personas de habla hispana. Este programa lo hacemos siempre con 3 segmentos: el poético, el anecdótico y el bíblico, para así complacer a todos los gustos y también por la asimilación que se pueda tener de ellos. Bueno, antes de comenzar el tema de hoy, voy a hacer algo inusual que nunca he hecho, y es que voy a dar algunos saludos a un grupo de personas que algunos de ellos me han pedido que quisiera que les saludaran. Otros, bueno, será en otra oportunidad, pero voy a saludar a este grupo de hermanos que sintonizan cada viernes este programa. Ana María Cardoso, una vecina nueva que se ha mudado y me lo pidió. Amariles León, desde Cuba. Andy Brito, desde Argentina. Abelito, desde México. Zulis, Milton, Mercedes Lara, Abiela Chau, Orlando, mi hermano, desde Cuba también. Osvaldo Galay, familia, su esposa y sus 2 hijos. Bertilia, desde Nicaragua. Juan Carlos y Cecilia, su esposa, desde Carolina del Sur. Alina, desde Texas. Hernán Pérez. Angélica, desde Canápolis. Arnaldo Armando Castillo, desde Miami. Berta Pérez y su hija, desde Miami. La doctora Chele, desde España. Saldívar, Esperanza y Osnier, desde Brasil. Evelia Dorta, Fernando Lamigueiro, Fidelina Zulquis, desde México. Luis Chión, Boris Argueta, desde El Salvador. Ana Ruiz, Ageo, Juan y Miriam, Lidia Cabrera, la doctora Maylin, Misael y Lupita, Pedro Brito desde Cuba, Raimundo Regalado, Rafael Mulet, Nancy Acosta desde Cuba y Juan y Judith de aquí de Charlotte. También quiero hacer mención del reverendo Héctor Méndez, que tiene un programa similar a este, que se llama Mensaje de Esperanza, por YouTube también, los sábados a las 8 de la noche. Les recomiendo que lo vean también. A todos ellos mis saludos y que Dios les bendiga. Hoy voy a tratar un tema titulado Las promesas. Así que vamos de inmediato, porque esta es la expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él una cosa, inicio de señal que hace esperar algún bien. Eso es promesa. Así que, sin más, las promesas. Esta poesía en forma de décima la titulé como el tema, las promesas, y dice de la siguiente manera: las promesas han de ser hechas con la certidumbre que el cumplimiento deslumbre cuando se cumple el deber. La promesa de tener un receptor de confianza, que cuando la fe se afianza del emisario creyente, sea también consecuente con el creer su esperanza. El ser humano seguro solo tiene al prometer un Dios que tiene poder cuando se está en gran apuro. Hay momentos que es muy duro hacer frente a la emergencia. No hay que pedir una audiencia para clamar al divino, que nos mostrará el camino con amor y con clemencia.
Pero cuando Dios promete, todo lo cumple muy fiel, pues no hay otro como Él, a nadie más le compete. Y como un gran ramillete de flores con su fragancia, sin que haya desconfianza, 100% asegurar, nunca te va a abandonar en ninguna circunstancia. En La Habana, Cuba, hay un pequeño poblado en las afueras de la capital, La Habana, llamado El Rincón. El Rincón, es bueno contar un poco de historia antes que se fundara este poblado pequeño, y es que ahí se construyó, y miren la fecha, en 1781. Todavía España tenía Cuba como colonia, y ahí fundó un leprosorio, o sea, el lugar donde se atiende a los leprosos. Y después, inmediatamente, construyeron dentro del mismo edificio o aledaño una iglesia católica también, donde las personas que iban, que estaban allí ingresados, pues podían llegar también a la iglesia y tener sus actividades religiosas o espirituales. Y no fue hasta 1871 que el Rincón comenzó a florecer como pueblo, porque empezaron a venir algunas familias, porque cuando se puso el primer ferrocarril de La Habana a Bejucal, otro pueblo que queda como a hora y media de la capital, ahí había un paradero por el hospital y se fueron asentando personas hasta que ya se conoce como el poblado del Rincón. Ahora, de alguna manera, los pobladores de la capital, por alguna razón que ahora es difícil definir, como se llamaba el Hospital San Lázaro, había una imagen de San Lázaro eh, puesto a la entrada, y la gente comenzó a peregrinar cada 17 de diciembre, que según la tradición del lugar era el día de San Lázaro, y ahí iban a hacerle rogativas y a cumplir promesas, que es lo que nos atañe hoy. Yo, por cuestiones normales, viví en un tiempo por la ruta donde tenían que pasar algunos de los peregrinos que iban a cumplir la promesa a ese santo allá en el Rincón. Después estuve trabajando muchos años en otro poblado que también era obligatorio el tránsito por el lugar para llegar al Rincón, un poblado llamado Santiago de las Vegas. Y yo recuerdo que cada 17 de diciembre y desde el 16 en la noche ya comenzaban los peregrinos, pero en unas cantidades asombrosas. Yo creo que es difícil calcular cuántas personas iban y asisten cada año en este peregrinaje para cumplirle promesas que le han hecho a este santo. Pero solamente estoy haciendo mención porque las cosas más inverosímiles, más extrañas, de más sacrificio que yo he visto en cuestiones de promesa han sido estas. Vi con mis ojos, como decían los antiguos, con mis propios ojos vi a personas no caminar porque no era con los pies, arrastrarse por el suelo con una cadena atada a uno de los pies durante varios kilómetros, y eso demoraba horas para llegar al lugar. Uno porque había rogado por su hijo que estaba enfermo, o por la madre o por la esposa, personas que venían de rodillas desde varios kilómetros sangrando las rodillas, otros con un hijo al hombro, que a veces ya el niño estaba grande y no lo podían bajar porque la promesa era que iban desde su casa hasta el Rincón a pie, y siempre a pie, nunca en vehículos. Y durante muchos años vi este sacrificio que las personas hacían para cumplir esa promesa a este santo. Este es un tipo de promesa
que muchos conocen. No obstante, yo creo que las promesas solamente se le deben hacer a Dios, que es el único que realmente puede cumplirlo. Y vale decir, no quiero terminar esta anécdota sin decirle que Dios también hace sus promesas a los seres humanos, a sus hijos, a toda la humanidad. Dios tiene infinidad, miles de promesas que nosotros podemos asirnos de ellas cuando estamos en una circunstancia difícil, porque Dios ha prometido, y cuando Dios promete, cumple. En Eclesiastés capítulo 5 y versículo 4 leemos: cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mire, yo decía al principio que todas las promesas que Dios ha hecho al ser humano, tanto a creyentes como no creyentes, Él las ha cumplido. Y las que no se han cumplido se van a cumplir. Ahora, cuando nosotros le prometemos a Dios algo, también es necesario que nosotros cumplamos lo que le hemos prometido, ya sea buscarle, servirle, orar más, leer más su palabra, hacer el bien al prójimo. Tantas cosas que a veces uno delante de Dios le promete, debe cumplirlo, porque Él se va a complacer. En 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 20 dice: las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Esto es repitiendo casi lo que dije al principio. Todas las promesas que Dios hace son sí y amén, que quiere decir así sea. O sea, se va a cumplir de todas maneras lo que Dios ha prometido. En Gálatas 3:6, el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo la carta a los Gálatas, él hace mención a algo del Antiguo Testamento, y es que a Abraham fueron hechas las promesas y fueron cumplidas. Hay que tener en cuenta que las promesas que Dios le hizo a Abraham eran promesas que, claro, hoy en día como la conocemos, ya no es fácil entender. Pero imagínense a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y eso es difícil. Ahora es fácil porque supimos lo que pasó, pero imagínense un hombre que sale de una tierra a algún lugar desconocido, que ni siquiera Dios le dijo cómo se llamaba el lugar, ni siquiera le orientó dónde estaba, solamente sal y yo te voy a mostrar la tierra. Este era un hombre de fe que le creyó a las promesas de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 1, hay una promesa de Dios muy importante para todos los seres humanos, tanto para cristianos como no cristianos, ateos, yo creo que hasta para los musulmanes, para quien sea testigo de Jehová, el que sea. Dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y sabe cuál es la promesa? Es que te dará larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Honrar al padre y a la madre, Dios tiene una gran promesa para los hijos que así lo hacen. En 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 4 dice: Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay que recordar que el apóstol Pedro fue un hombre impetuoso que tuvo ciertos fallos, deslices, pero cuando se hablaba de las promesas de Dios, él estaba totalmente convencido que además de grandísimas, eran preciosas las promesas que Dios le daba al ser humano. En 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, el Señor no retarda su promesa. En otras palabras, hay veces que nosotros estamos apurados porque Dios cumpla la promesa que nos ha dicho que va a ocurrir. Pero a veces es nuestro apuro, es nuestra incertidumbre, es nuestra inquietud, es nuestro desespero, nuestra falta de paciencia. Pero como para Dios el tiempo no existe, la promesa va a llegar de todas maneras.
¿Y sabe qué? Va a llegar en el momento que Dios sabe que más nos conviene y necesitamos. Y en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 25 dice, en la promesa, es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cree usted, amado hermano, amigo, todo sintonizante que en este momento está escuchando estas palabras, usted cree que puede haber una promesa mayor que la vida eterna? Esa es la finalidad de todas las personas que buscamos a Dios, tener la vida eterna. Dios lo prometió y lo cumplirá. Y déjeme decirle, no hay manera de escaparse de la eternidad, como he dicho en otros temas parecidos, porque si no creemos la promesa de la vida eterna, existirá la muerte eterna, que no es promesa, pero va a ocurrir. Así que oremos. Santo Padre que moras en nuestros corazones por la fe, gracias te damos en este momento porque todas las promesas que tú has hecho para los seres humanos, de alguna manera siempre se han cumplido, a veces no en el tiempo que nosotros queremos, pero en el tiempo tuyo, Señor. Como decimos muchas veces, es mejor en el tiempo de Dios. Y tú no tardas la promesa. Gracias por todas ellas, especialmente por la gran promesa de la vida eterna. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amables sintonizados, amigos y hermanos, Dios le bendiga, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima.